Bueno, hola, buenas noches para todos. Nuevamente aquí con ustedes en un live que va a ser bien interesante. Eh, Voy a empezar saludando a algunas de las personas que se nos están uniendo. Eva, eh, Eva 26, el doctor Gamboa, que ya lo vamos a presentar, que es nuestro invitado del día de hoy. eh, Johnny, hola Johnny, Alexandra Bedoya, Laura, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Eva, Lili, un saludo para todos. Yesli, Cata, Yesli Villafranca y Juan Carlos 808. Deportólogo, Godán, ¿cómo estás? Qué bueno tenerlos a todos por acá. Esperamos que se una mucha gente, ya tenemos bastantes personas que se han unido y es un live bien interesante porque no vamos a hablar solamente de obesidad, sino que vamos a hablar acerca de las enfermedades que se asocian a la obesidad y de las posibles mejorías o curaciones que existen al bajar de peso a través de una cirugía bariátrica. Hoy tenemos un invitado muy especial, lo voy a invitar para que ya esté con nosotros. Por acá estoy invitando al doctor Gamboa, pero no me da la posibilidad de unirme. De pronto, doctor Gamboa, me manda una invitación, por favor, para ver si es posible que nos unamos. Hola, JP Suárez, Ana, Amiela Cruz, Yesli Villafranca. Hola, Yesli. Deportólogo Daniel. ¿Cómo vamos pues con esta pandemia? Ahí vamos tratando de pasarla. Estamos por ahora en niveles de menos del 80% de ocupación de camas UCI y esperamos seguir así a ver si nos levantan esta alerta roja. Doctor Gamboa, si me puede enviar la invitación, porque no he podido acá eh, hacerlo pasar a la pantalla. Juliana Betin, Janet Valencia, Alicia Ruiz, hola, ¿cómo están todos? Vamos a tener un poquito de paciencia hasta que podamos conectarnos con el doctor Gamboa. No sé si el doctor Gamboa, cómo estará el internet del doctor. Eh, Doctor Gamboa, ¿usted me está escuchando en este momento o nos está viendo ya en el live? Me puede contestar por el chat o por WhatsApp. Hola Lili desde Panamá, saludos. Muchos pacientes panameños vienen a operarse con nosotros y nos buscan. El doctor Gamboa, ya no es sino que nos autorice y ya está con nosotros. Lili 0178, Marcela, ¿cómo estás? Esperando al doctor Gamboa que se una a nosotros. Eh, no es, solamente tiene que aceptarnos la invitación y inmediatamente va a estar con nosotros. Bueno, el doctor Gamboa, mientras llega acá con nosotros a la pantalla, es uno de nuestros integrantes del grupo de obesidad, es médico internista. Juan Guillermo Gamboa Arroyave es internista y médico general de la Universidad de Antioquia, es jefe del Departamento de Medicina Interna y de Especialidades Médicas del Hospital Pablo Tobón Uribe, o sea que es una persona muy reconocida en el medio que tiene. El doctor Gamboa me coloca acá que no se puede unir, vamos a ver qué pasa. Vuelvo a intentar unirlo, doctor Gamboa. Otra vez le estoy solicitando la invitación. Vamos a ver si esta vez se puede unir. El doctor Gamboa entonces es realmente un internista bien reconocido en la ciudad y que tiene bastante experiencia como internista y además pues es un líder en el Hospital Pablo Tobón Uribe, además es presidente del capítulo Antioquia y Chocó de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es profesor universitario,
O sea que, hola doctor, ahora sí, Buenas noches, ¿cómo ¿cómo están? está? ¿Cómo vamos? Estaba acá recibiendo algo de la conectividad porque no pude entrar por el computador, pero está bien, ¿cómo Muy van? bien, de pronto cuadrar un poquito la cámara para que quede más centrado, para verlo mejor. Sí, voy a intentar unirme nuevamente para ver si No, no, pero ahí logra. está muy bien. Yo lo oigo muy bien y lo veo muy bien. Simplemente centrar un poquito la cámara para poderlo ver mejor. Girarla un poquito a eso, Sí, por ahí. ya lo vamos a intentar así, pero Pero ahí me quedó lateral. Más centrado para verlo mejor. Eso, vamos así. a ver. Perfecto, ahí quedó muy bien. Ahí quedó muy bien. Bueno, ¿cómo estamos, doctor Gamboa? Muy bien, ¿y ustedes cómo han Muy estado? bien, todos muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo estaba Me presentando. alegro. De nuevo, pues repito, el doctor Gamboa es un internista de la Universidad de Antioquia, es internista de nuestro grupo de obesidad, eh, con mucha experiencia, es jefe del Departamento de Medicina Interna y Especialidades del Hospital Pablo Tobón Uribe. O sea, pues que es una persona que tiene bastante credibilidad y es una persona muy académica en quien debemos creer y confiar en todo lo que nos puede decir, nos puede enseñar acerca de todas estas enfermedades que se dan con la obesidad. Eh, Como abrebocas pues al live, pues todos sabemos que la obesidad es el exceso de calorías que se manifiesta como con un exceso de grasa y un exceso de peso en la persona. Sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, doctor Gamboa, es para toda la vida. Es una enfermedad que no podemos curar definitivamente porque las personas usualmente tienen un metabolismo lento y eso no lo podemos cambiar. Y es una enfermedad progresiva, quiere decir que cuando la persona tiende a engordarse a medida que pasan los años, cada vez va a estar más obesa. Eh, entonces, estas enfermedades que aparecen con la obesidad van apareciendo a medida que la obesidad lleva años, a veces hasta muy pronto. Hay gente que tiene 1 o 2 años de obesos y ya son hipertensos y tienen solo 30 años, o son diabéticos tipo 2. Y a medida que empeora la obesidad, pues van empeorando esas enfermedades y van haciendo daños, de lo cual vamos a hablar con usted, que usted nos va a explicar muy bien acerca de cómo es el tema de qué pasa pues con todas estas enfermedades asociadas a la obesidad. Bueno, empezamos por dónde, doctor, por hablar de riesgo cardiovascular, que sé que le gusta mucho hablar de ese tema, o por dónde quiere empezar. Bueno, me parece bien. Y hablar de riesgo cardiovascular es importante porque sin duda es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo hace muchos años. Desde que empezamos a resolver parcialmente las enfermedades infecciosas, que hoy es una de las cosas que nos tiene en esta situación, la enfermedad cardiovascular tanto en los países desarrollados y en algunos en vía de desarrollo es la principal causa de morbilidad y mortalidad. Entonces, cuando hablamos de riesgo vascular, cardiovascular, básicamente nos estamos refiriendo a la posibilidad o probabilidad que tiene una persona de padecer enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad de la aorta, enfermedad renal, y eso asociado a varios factores que consideramos de riesgo cardiovascular, valga la redundancia, entre ellos la obesidad. Sin embargo, los más reconocidos o los que quizás aportan mayor riesgo son la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, sin duda parece ser una de las más importantes. Hay factores hereditarios, el tabaquismo, la edad, el género. Pero lo más importante sin duda es la confluencia que pueden tener en algún momento en algunas personas, y tal vez acá es donde cobra importancia hablar de obesidad, porque la obesidad enmarca lo que conocemos como síndrome metabólico, ¿cierto? Y es De eso le la quería conjunción hablar, sí. de todas estas, digamos, entidades, enfermedades, que ahorita probablemente hagamos hincapié en algunas de ellas. Entonces, lo importante es saber que la obesidad se enmarca en el contexto de varios factores que consideramos aumentan el riesgo cardiovascular, que hoy son la principal causa de morbilidad y de muerte en el mundo. Sí, qué bueno que habló del síndrome metabólico porque esta unión de obesidad
hipertensión, diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, conforman todo ese síndrome metabólico que es definitivamente una bomba de tiempo a morirse más rápido de un infarto, como usted lo decía, o de una derrame cerebrovascular o de una falla renal, etcétera, por todo el daño que va haciendo. Todas estas enfermedades, a medida que pasa el tiempo, doctor, van causando un daño cada vez más crónico. ¿Nos puede explicar un poquitico acerca de eso y ya luego nos marcamos en cada una de ellas? Listo. Entonces, podemos empezar hablando de la diabetes. Perfecto. Eh, la diabetes es una enfermedad bastante frecuente. Hasta el 10% de la población puede padecer de diabetes, pero en los que tienen obesidad es tan frecuente la concomitancia de las dos enfermedades como hasta un 80%. Es decir, de los pacientes con obesidad hasta el 80% pueden padecer diabetes en algún momento. Eh, Hay una relación directa entre la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿cierto? Recordemos que hay dos tipos de diabetes grandes, hay varios tipos, pero dos grandes, una que se llama tipo 1, que es la que padecen más los niños y los jóvenes, tiene que ver con una destrucción del páncreas y tiene una, digamos, una causa diferente a lo que ocurre en la diabetes tipo 2, que generalmente se asocia a una disminución del funcionamiento también del páncreas, pero cobra papel fundamental la resistencia a la insulina. Y tal vez allí es donde tiene más protagonismo pues la diabetes. Entonces sabemos que hay una relación directa de causalidad entre la obesidad y la diabetes, y es importante reconocer que el tratamiento de la obesidad hace parte fundamental del tratamiento integral del paciente diabético. Y ya ahorita hacemos pues un poquito más de énfasis del papel que pueden tener algunas de las intervenciones. De la misma manera ocurre con hipertensión arterial. Hasta la mitad de los pacientes hipertensos pueden tener relación con el diagnóstico de obesidad. A mayor obesidad, mayor es el riesgo de hipertensión. Y de la misma manera que ocurre con la diabetes, el tratamiento de la obesidad hace parte del manejo integral de la hipertensión, y hay una asociación directa entre la mejoría de la obesidad y la mejoría de cifras tensionales. Eh, la dislipidemia. Digamos que dislipidemia nos referimos a la alteración del colesterol y los triglicéridos. Eh, Entre más obeso sea el paciente, hay una mayor asociación con el aumento en los valores de triglicéridos, en una disminución en el colesterol que conocemos como el bueno, que es el HDL, y un aumento en el colesterol que conocemos como el malo, que es el LDL. Eh, y la asociación es directamente proporcional. Entonces, a mayor obesidad, mayor es el riesgo de padecer dislipidemia, aunque hay una condición clara que es la dislipidemia familiar, en que usted puede tener pacientes delgados, con buenos hábitos de alimentación y deportistas que pueden tener dislipidemia, y aquí ya es una, digamos que la asociación es diferente. Con apnea del sueño, que también es otra de los factores importantes de riesgo cardiovascular. Hay una asociación claramente directa, hasta el 60-70% de los pacientes con obesidad pueden tener síndrome de apnea del sueño, y el tratamiento o el pilar de tratamiento de esta entidad sería también la resolución de la obesidad. Entonces vemos como hay un sinnúmero de enfermedades directamente reconocidas como riesgo cardiovascular que se asocian directamente con la obesidad, y en que parte del pilar fundamental de tratamiento tiene que ver con el manejo de la obesidad. Entonces, haciéndole como un resumen a nuestros seguidores, eh, la obesidad no es solamente estar gordo, sino que las enfermedades que se asocian a la obesidad tienen un riesgo muy alto de mortalidad, tienen una disminución en la esperanza de vida, y si logramos combatir la obesidad, pues estamos haciendo un tratamiento directo a todas estas enfermedades o a todas estas patologías, ¿cierto? Entonces, Sin duda. eso quiero que quede muy claro para que las personas obesas no piensen que solamente se trata de estética, de verse bonitos o de sentirse mal por estar obesos, sino que realmente es una enfermedad mórbida y que requiere un tratamiento. Eh, sí, sí, doctor.
y aquí mencionaba una cosa muy importante que quizá sea fundamental resaltar, y es que solo ser obeso, independientemente sea hipertensión, dislipidemia, diabetes, que lo que veníamos mencionando, le condiciona a la persona un mayor riesgo de mortalidad. Grande, se mueren más las personas que tienen obesidad que las que no tienen obesidad. Exactamente. Y esto es fundamental reconocerlo. Si la obesidad la asociamos al resto de los factores de riesgo cardiovascular, sin duda la probabilidad pues, de desenlaces adversos, y uno habla siempre de mortalidad, pues que es lo que podríamos decir que es más grave, pero las consecuencias derivadas de la morbilidad cardiovascular, tener falla cardíaca que haría que las personas se puedan asfixiar, que eso deterioraría ostensiblemente su calidad de vida, o las secuelas de un accidente cerebrovascular, el envejecimiento prematuro. Hay muchas cosas que afectan la calidad de vida y que son igual de importantes pues a tener intervenciones que impacten en la expectativa de vida. Bueno, entonces ya tenemos claro el panorama de la obesidad y las enfermedades que se asocian y el riesgo que hay estando obeso con o sin enfermedades. De Y a acuerdo. medida que va transcurriendo el tiempo obeso, más riesgo hay de que estas enfermedades empeoren, aparezcan y sean más difíciles de manejar. Es decir, un hipertenso que sea medio obeso puede usar un medicamento, pero si está muy obeso puede necesitar 3 medicamentos, un diabético lo mismo, etcétera. Entonces, ¿cómo tratarlo? ¿Qué hacer con la obesidad? Y todos sabemos que la obesidad, cuando ya hay una obesidad mórbida, eh, digamos de un índice de 30 de índice de masa corporal hacia arriba, con enfermedades asociadas, etcétera, bajar de peso sin una cirugía bariátrica es muy difícil. Los porcentajes de pérdida de peso, de lograr perder todo el sobrepeso y mantenerlo en una persona que requiere perder más de 20 o 25 kilos, son menores del 3%, o sea, las posibilidades son muy bajas de lograr bajar peso y por lo tanto mejorar estas enfermedades. Entonces aquí es donde entra la cirugía bariátrica como un método efectivo para el manejo de la obesidad. Tiene una efectividad muy alta que depende mucho de la disciplina del paciente, totalmente de la disciplina del paciente. O sea, la cirugía es un empujón, ayuda mucho, pero tiene que haber una disciplina con respecto a la alimentación y al ejercicio, que son los hábitos de vida saludables para lograr resultados a largo término y mejorar todas estas enfermedades. Eh, entonces, doctor, si quiere, empecemos entonces a hablar un poquito de eh, por qué se mejora la diabetes en un paciente obeso. Eh, eh, sí, Sí, si quiere, entonces arranquemos con la diabetes, que quizás es una de las protagonistas, sí. por lo que mencionábamos que dentro de todos los factores de riesgo cardiovascular es uno de los que más influyen. Perdóneme un segundo, le interrumpo. Eh, Para nuestros seguidores nos pueden preguntar todo lo que quieran y vamos a tratar de darles todas las respuestas. Lo pueden hacer acá en el chat del Instagram. Y, y le quería hacer una pregunta antes de que me conteste lo de por qué se mejora la diabetes con la cirugía bariátrica. ¿Existía antes de la cirugía bariátrica algún tratamiento curativo para la diabetes? Experimental, y eso finalmente no se ha podido resolver, que es el trasplante de páncreas, ¿cierto? Que se ha intentado desde hace mucho tiempo, pero ha sido algo que finalmente no se ha podido desarrollar. Ok. Y podríamos decir que a la fecha, tal vez el único tratamiento para la diabetes, tratamiento definitivo curativo, es la cirugía bariátrica, asociado pues a la pérdida de peso, ¿cierto? Sí. Cuando usted tiene una prediabetes o una diabetes que sea leve, si hay una disminución significativa de peso, podría asociarse a curación. Lo que usted mencionaba ahora es la probabilidad de lograr una reducción significativa de peso con otras modalidades y de mantenerlo en el tiempo, que tal vez allí es donde la cirugía bariátrica sí se diferencia y coge un poco de ventaja pues frente a las otras, digamos, las otras opciones terapéuticas que incluyen el manejo no farmacológico. Ok. Bueno, entonces, ¿qué será lo que pasa entonces en el organismo cuando hacemos una cirugía bariátrica y se mejora la diabetes? Bueno, entonces está muy claro que
uno de los objetivos bueno, tal vez el objetivo fundamental de la cirugía bariátrica es la reducción de peso. Y de entrada, como mencionábamos al inicio, la obesidad, el aumento de peso, se asocia a la resistencia a la insulina, que es uno de los factores, digamos, fisiopatológicos más importantes. Pero con la cirugía bariátrica ocurrió un fenómeno, y es que el solo hecho de la intervención quirúrgica ocasiona un cambio en la producción hormonal de varias sustancias, y hay una que se llama GLP, solamente como para tenerlo en el aire, eh, que a los pocos días y semanas de realizar la intervención, independiente de la reducción de peso, ese comportamiento de las hormonas que tienen que ver con el funcionamiento de la insulina y de la absorción de los carbohidratos, hace que los valores de glicemia bajen. O sea, hay un factor independiente a la reducción de peso en la realización de la cirugía bariátrica, eh, hormonal, eso lo sabemos. Hay varias teorías de diferentes hormonas, algunas que ya están un poquito más sedimentadas, pero que sabemos que tienen un impacto en el manejo de la diabetes. Entonces, sabemos que hasta la mitad de los pacientes, y en algunas series hablan de porcentajes más altos, se puede lograr curación de la diabetes. Y que esa curación de la diabetes o control con mínima utilización de medicamentos se perpetúa mucho en el tiempo. Hay estudios que evalúan al año, a los 3 años, a los 7 años, y aunque el porcentaje digamos, de control de la diabetes viene disminuyendo, porque sin duda, como todas las intervenciones, puede haber una recurrencia pues de la ganancia de peso, el efecto final es bastante positivo. Eh, el objetivo tal vez siempre sea intentar curar al paciente, sin duda, pero como yo les digo siempre a todos, disminuir una pastilla, dejar la insulina, ¿cierto? Porque sin duda, y eso lo sabemos, la mayoría de las asociaciones que tienen recomendaciones pues en diabetes y en obesidad, sabemos que el mayor beneficio de la intervención se ve en los pacientes que tienen un mayor índice de masa corporal, y que tienen diabetes mal controlada, con requerimiento de insulina. En esos pacientes probablemente el efecto sea más evidente, aunque es igual de significativo el control de una prediabetes, ¿cierto? Sabemos que pacientes con índice de masa corporal apenas por encima de 30, o incluso en algunos escenarios podría estar más bajo, si tiene prediabetes, se beneficiarían de la intervención. Perfecto. Entonces, yo creo que hay una cosa muy clara. La conclusión es que en el paciente obeso, la cirugía bariátrica se convierte en una intervención muy importante para controlar la enfermedad, incluso para intentar curarla. Por aquí tenemos una pregunta de Don Tony. Dice, yo me operé en el 2010 de una banda gástrica, pero igual subí de peso, ¿me puedo volver a operar? Sí, la banda gástrica es una técnica que se utilizó hasta hace algunos años. Ya no la hacemos, fue reemplazada por el sleeve gástrico. Y cuando un paciente con banda gástrica se vuelve a subir de peso, lo podemos pasar a un bypass gástrico o lo podemos pasar a un sleeve gástrico, depende del caso. Hablando de diabetes, usualmente cuando el paciente es diabético pensamos más en bypass gástrico porque tiene un porcentaje algo mayor de curación de diabetes, pero el sleeve también tiene un porcentaje importante de curación de diabetes, y lo que hablábamos era que era muy gracioso porque habíamos encontrado primero el hallazgo de que curábamos diabetes al hacer cirugías gástricas y ahora cirugía bariátrica metabólica, y ahora estamos buscando e investigando por qué es que se cura. Por eso usted decía que hay algunas hormonas que ya sabemos cómo se comportan, pero hay una cantidad de hormonas nuevas y cada año aparecen una cantidad de estudios nuevos dando teorías de por qué se cura, pero lo que sabemos es que hay una gran mejoría. Usted habla del 50, hay artículos que hablan hasta del 85%, y esos pacientes que recaen 8 años después, 9 años después, desgraciadamente todavía no hay estudios que nos digan por qué recayó. Si recayó fue porque se subió de peso otra vez, porque para mantenerse en el peso después de una cirugía bariátrica, yo le digo a todos los pacientes míos, ¿usted cuánto tiempo quiere estar en un peso normal? Y me dicen, toda la vida. Y digo, ¿y cómo vas a hacer? La única manera es que sigas una dieta saludable y actividad física, y siendo juiciosos toda la vida. Si se desjuicia en algún momento, pues volverá a aparecer la obesidad y muy posiblemente volverán a aparecer las enfermedades asociadas. Bueno, muy bien. De acuerdo.
Y no se puede olvidar que dentro de las causas de la diabetes tipo 2, los genes, el factor hereditario es muy importante. Entonces, esas son cosas que aún no sabemos ni podemos intervenir. Hay algunas cosas que podemos controlar. Cuando confluyen la predisposición genética con los factores ambientales que derivados de la dieta y de la obesidad, es que se aumenta el riesgo, pero hay cosas que no podemos controlar y por ende no tenemos Es explicación. completamente cierto. Aprovechemos que Chiqui90 nos pregunta sobre hipertensión y hablamos de hipertensión un poquito. Ella le pregunta, doctor, yo soy hipertensa, tengo una consulta que podría salir mal mis exámenes para que no me operen. Entonces, hablemos un poquito de hipertensión y le contestamos a ella de una vez. Todos los pacientes que van a ir a una ciudad bariátrica y que tienen enfermedades asociadas deben tener esas enfermedades asociadas controladas, es decir, niveles de glicemia en valores ojalá por debajo de 140, hemoglobinas glicosiladas por los lados de 7, los hipertensos su presión controlada por debajo de 140-90, la dislipidemia sí realmente no nos implica nada durante la cirugía y eso lo logran con la intervención de el especialista que tenemos con nosotros como invitado, que es el doctor Gamboa, que nos ayuda a que ustedes logren tener un control perfecto de estas enfermedades y los llevemos a cirugía con mínimos riesgos y podamos practicar la operación. Entonces, por eso es muy importante que los pacientes que tienen enfermedades asociadas acudan, nosotros les recomendamos siempre acudir al médico internista antes de la cirugía, en este caso a donde el doctor Gamboa, para que él les controle perfectamente estas patologías, vayan a su cita de preanestesia, estén bien y podamos operarlos sin ningún problema. Hablemos un poquito de hipertensión y diabetes, doctor Gamboa. Bueno, entonces la Perdón, hipertensión hipertensión y obesidad, qué pena. y obesidad, Sí, como mencionamos al inicio, hay una asociación pues también directa de la hipertensión, que es una enfermedad mucho más frecuente. En la población adulta, hasta el 40% de las personas es hipertensa. A los 80 años, hasta el 80% de las personas es hipertensa. Entonces es una enfermedad un poco no, mucho más frecuente que la diabetes, pero directamente también relacionada con la obesidad. A mayor obesidad, mayor es el riesgo de hipertensión. Sabemos también que con la cirugía bariátrica, y aquí ocurre lo mismo, hay un poquito más de evidencia con el bypass que con el sleeve. Sabemos que hasta la mitad otra vez de los pacientes puede lograr un mejor control de las cifras tensionales e incluso la suspensión de medicamentos. Y lo que sí es muy claro es que se reducen las dosis y el número de medicamentos que podemos, pues que tenemos que utilizar para el control de las cifras tensionales. Además, aquí una cuñita que probablemente hagamos énfasis más adelante es la asociación de la hipertensión con apnea del sueño y esta a su vez que es una consecuencia muy clara de la obesidad y es uno de los factores que más dificulta el control de la hipertensión o hace que haya hipertensión resistente. Entonces, el tratamiento de la obesidad nos puede ayudar a controlar la hipertensión e incluso nos puede hacer que dejemos de utilizar medicamentos. El efecto también es similar a lo que ocurre con la diabetes. A veces en el tiempo se puede perder y debe estar acompañado a la adherencia de las otras intervenciones en el estilo de vida. El ejercicio, la dieta baja en sal, eh, la disminución de la cafeína y todas las otras medidas pues no farmacológicas que conocemos. Sí es fundamental que el paciente esté controlado para el momento de la cirugía, pues con ello sabemos que se disminuyen ostensiblemente el riesgo de complicaciones. y Y usted mencionaba algo ahorita que no hablamos de la diabetes, pero sí, lo ideal es que la diabetes siempre esté controlada, aunque por ejemplo los pacientes que ya tienen muchas complicaciones, que ya tienen nefropatía o incluso enfermedad cardíaca o enfermedad periférica, que pueden ser candidatos a cirugía bariátrica, uno puede ser un poquito más laxo en el control pues y en las metas de la glicemia antes de la cirugía. perfecto. Con la diabetes y la hipertensión hay una diferencia grande y es que la diabetes, como usted decía, se puede aliviar en los próximos días o semanas siguientes a la cirugía por los cambios hormonales inmediatos que hay apenas hacemos la intervención. De hecho, hemos visto pacientes que usan insulina, que usan metformina a dosis altas, glibenclamida y todos estos otros medicamentos antidiabéticos que ustedes manejan también, y al día siguiente estos pacientes tienen glicemias normales y se van para la Mm. casa
y les hacemos un destrometer todos los días y ya lo suspendieron completamente desde el día siguiente. Eso no pasa en todo el mundo. La gente, a otros se van aliviando poco a poco, pero los hipertensos sí se van mejorando es a medida que bajan de peso. Por eso es muy importante que Sí. sigan el control con el médico internista, porque llegará el momento en el que va a haber necesidad de disminuir medicamentos, porque si no pueden llegar a tener hipotensiones o mareos o algún otro tipo de complicación por ya estar sobremedicados, por ya estar tomando más medicamentos de los que son. Y hay una cosa bonita que la vemos y es que generalmente en la preparación del paciente para la cirugía, en el que se instauran ya cambios en el estilo de vida, el paciente empieza a hacer actividad física, empieza a mejorar los hábitos dietarios, también eso hace que llegue mejor controlado y que probablemente en el perioperatorio, pocos días después de la cirugía, se puedan empezar a desmontar algunos de los medicamentos. Lo Per- más importante es vigilar el riesgo de hipotensión, que es el efecto adverso pues, a vigilar en Perfecto. este escenario. Por aquí Eva nos dice, iré a operarme con ustedes en febrero, si Dios quiere, ansiosa a que llegue el día. Te estaremos esperando, Eva, con los brazos abiertos. Hay una pregunta, Claro. no recuerdo de quién fue, acerca de la apnea del sueño. ¿Qué pregunta era? ¿Te acuerdas? No. Hablemos un poquito de apnea del sueño. Voy a hacer como una pequeña introducción. La apnea del sueño, que nosotros le llamamos síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, SAOS, tiene mucho que ver con obesidad, el doctor ya nos va a contar, pero las consecuencias que yo veo en los pacientes con la apnea del sueño son muy severas. No dormir bien es terrible. El paciente ronca de una manera impresionante, puede inclusive tener problemas hasta de pareja. A veces duermen en piezas separadas porque no se los aguanta nadie. El paciente se mueve mucho durante la noche, no logra hacer todas las etapas del sueño, se levanta supremamente cansado y en el día tiene unos momentos de una somnolencia severa. A mí se me quedan a veces dormidos estos pacientes al frente cuando yo les estoy explicando algo y espero que no sea porque no estén interesados, sino por la apnea del sueño. Y vemos cómo con la baja, inclusive les cuento, tengo pacientes que se han quedado dormidos manejando y se han accidentado y han llegado a tener amputaciones. Recuerdo mucho a un señor que venía de Estados Unidos y manejaba un camión en Estados Unidos y al mes todavía no se le había quitado la apnea del sueño y cuando vino a revisión como a los 7 meses llegó amputado. Mi doctor, me dormí en el camión y se me volcó y me amputaron el brazo. Y supe después de otro paciente que también en una autopista se chocó y se mató porque se había dormido. Entonces, la apnea del sueño trae grandes consecuencias. Es da muy mala calidad de vida. Uno estar somnoliento durante el día y cansado es terrible. ¿Qué podemos hablar un poquito de apnea del sueño, doctor? Bueno, entonces sabemos que en obesidad, y mencionamos, puede haber apnea del sueño entre el 30 y hasta el 80% de los pacientes. O sea, es una enfermedad que es muy frecuente. Asociada a hipertensión, hasta el 40% de los pacientes hipertensos y que tienen sobrepeso o obesidad pueden tener apnea del sueño. La dificultad es que para el paciente a veces no es fácil aceptar los síntomas. Por eso es muy bueno cuando van acompañados porque la pareja es quien refiere los Siempre, sí. ronquidos, la pareja y la familia es quien refiere que se queda dormido después del almuerzo, cuando están conversando, cuando llega la visita y empiezan a haber afectaciones en la calidad de vida derivadas de alteración de la concentración, de la memoria, del alivio, pues del deseo sexual, y eso también hay otro motivo para empeorar pues la vida de pareja. Y hay una cosa muy importante y es que aumenta per se el riesgo cardiovascular también. O sea, los pacientes que tienen apnea del sueño tienen mayor riesgo de presentar enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y mayor mortalidad. Hay una intervención para tratar la apnea del sueño, que es poner un dispositivo para dormir después de confirmarlo con un examen que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño. Esa intervención mejora la calidad de vida. Al paciente efectivamente le mejora la somnolencia, los ronquidos, mejora la concentración, la energía, pero los estudios no han logrado demostrar que esto tenga impacto en el riesgo cardiovascular y no soluciona el problema, ¿cierto? Si la causa o el factor predisponente de la apnea del sueño es la obesidad, pues probablemente la intervención y por lógica sería intentar resolver la obesidad y es allí
donde además de las intervenciones pues no farmacológicas, la cirugía bariátrica podría convertirse en una gran alternativa y hay evidencia clara de la resolución de la enfermedad pues con el tratamiento de la apnea. Siempre hay que hacer un estudio completo porque pueden haber alteraciones de la vía aérea y otros factores de riesgo concomitantes que pueden aportar, pero de lejos la obesidad es la principal causa de la apnea del sueño. Ok, aquí hay una diferencia grande. Nosotros dos somos muy buenos amigos, pero los internistas son muy académicos, muy de artículo, del porcentaje, de todo, y los ciudadanos somos un poquito más de la práctica, de la experiencia personal, todo esto. Entonces, yo les cuento un poquito más desde mi punto de vista. Llevamos 20 años operando a todos los pacientes en su primera revisión, que es a la semana, y después la segunda, que es al mes. Les preguntamos sobre sus enfermedades comórbidas. Casi todos tienen apnea del sueño, casi todos tienen apnea del sueño. Y les preguntamos, ¿cómo vas con el sueño? Y me dice, mi esposa me dijo que deje de roncar. Doctor, estoy durmiendo perfecto, descanso, ya no me da sueño. En menos de un mes, cuando han perdido 10, 12 kilos solamente, o sea, la apnea del sueño empieza a mejorar de una forma muy rápida y el porcentaje de curación también lo vemos de una manera que es muy alto. Eh, por aquí alguien nos pregunta eh, que está tomando multivitaminas, que está tomando Centrum, tal vez nos preguntó por acá, que si puede seguirla tomando para la cirugía. En este momento nosotros estamos recomendando que 15 días antes de la operación suspendamos todo tipo de vitaminas, de té verde, de hierbas, de caléndulas y de todo ese tipo de cosas, porque cada vez encontramos más trastornos de coagulación con este tipo de sustancias. Entonces, 15 días antes de la cirugía suspender todo eso, y el Centrum vendrá después de la cirugía, más o menos un mes después, ya sea bypass o sleeve. Con bypass utilizamos más vitaminas, como sleeve solamente una multivitamina tipo Centrum, pero la idea es sí suspenderla 15 días antes aproximadamente. Eh, bueno, por acá nos dan las gracias por estar acá con todos ustedes, con todo el gusto, con mucho amor. Eh, Ahorita hablamos de SADIS un poquito si nos queda tiempo, porque esta es técnica quirúrgica y yo quiero aprovechar al doctor para que hablemos de más enfermedades asociadas a la obesidad. Doctor, ¿con cuál quiere que hablemos? ¿Hígado graso? ¿Hablamos de dislipidemia? ¿De qué hablamos? Hablemos de hígado graso que también es una enfermedad que ha venido ganando importancia. Hace algunos años en las ecografías se encontraba el hígado graso y la conclusión es tener un poquito de grasa en el hígado y eso es normal con los años y hasta ahí llegábamos. Sin embargo, sabemos que desde hace varias décadas en Estados Unidos el hígado graso se considera una de las principales causas de cirrosis y motivos de trasplante. Sabemos que el hígado graso depende también de otros factores genéticos, metabólicos, pero está directamente asociado con la obesidad y la mejoría tanto de los hallazgos imaginológicos, de los hallazgos pues en la ecografía, como de la alteración en los exámenes de sangre, que usualmente también hacen parte pues del tamizaje inicial que se hace en este tipo de pacientes, es claramente reconocida y los estudios también lo demuestran. Cuando hay una disminución de peso, y aquí volvemos nuevamente al papel que puede tener la cirugía bariátrica, pues por el que los resultados son más significativos, puede haber resolución del hígado graso y nos quitamos con ello una posibilidad que no es remota de generar un daño crónico del hígado que pueda terminar en cirrosis y condicionar al paciente un riesgo de trasplante. Con bastante frecuencia llegan los pacientes a los servicios de trasplantes con el diagnóstico de una cirrosis sin causa clara y es allí donde muy probablemente sabemos que el hígado graso pudo haber sido ese factor de riesgo asociado al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina y en todo este escenario pues a la obesidad. Entonces vemos acá otra enfermedad u otra condición pues que se relaciona claramente con la obesidad y que puede generar un pronóstico para los pacientes bastante adverso. Sí, hígado graso para la gente puede no significar mayor cosa, o muchos médicos les decimos, no, es que estás medio gordito, es normal que lo tengas así, pero lo que debemos dejarle muy claro a la gente es que es una causa muy importante de cirrosis, que es una causa de mortalidad importante y de trasplante de hígado. Entonces, también queríamos hablar de ese hígado graso. Eh, Doctor, sí, perdió la imagen porque perdí la imagen. tranquilo, pero lo Ok, estamos escuchando. Yo por ahora voy hablándoles aquí
mientras usted vuelve, Listo. vuelve con su imagen, no hay problema. Un saludo, dice Esteban24, un saludo para los dos. Una pregunta, hay que determinar si hay cirugía, es cuando se habla de qué grado de obesidad. Estamos operando pacientes por encima de 30 de índice de masa corporal y pacientes que tienen menos de 30 de índice de masa corporal y que tengan enfermedades asociadas, enfermedades de las que estamos hablando y también baja autoestima, pérdida de ánimo, depresión, ansiedad, bueno, todo ese tipo de cosas psicológicas que causan la obesidad. Esperemos que el doctor vuelva. Parece que le falta un poco de señal de internet, no hay ningún problema, seguimos acá hablando nosotros mientras el doctor vuelve. Diana, hola, ¿cómo estás? ¿Ya preparada para la cirugía? Por fin se llegó el momento. Sí, el viernes te vamos a operar y te va a ir muy bien. ¿Qué otra pregunta habíamos tenido, Janet, por acá? Que de pronto aquí tenemos un comentario de Carmonav. En mi experiencia después de la cirugía ya no tengo apnea del sueño, mejoré al 100%. Qué bueno, excelente. Esa es la idea. Yo creo que, y los estudios demuestran, hay estudios que demuestran mejoría de apnea de sueño mayor del 80%, de hipertensión también. Voy a volver a invitar al doctor para ver si logramos tenerlo nuevamente con nosotros. Estos temas de internet son tremendos. Voy a contestarles la pregunta del... Aquí nos pregunta Pau Goyes, ¿cuánto cuesta o vale el sleeve gástrico? Pau, nosotros te hacemos una prevaloración, tú nos escribes en el Instagram, en la parte de arriba está el formato de prevaloración, tú lo diligencias, nosotros evaluamos tu caso y sin ningún costo te respondemos y te explicamos qué cirugía podríamos hacer y el valor de la cirugía. Y luego haríamos una teleconsulta o podemos hacer inicialmente una teleconsulta. Esta pregunta, Mayesale, Mayesale pregunta, después de la cirugía bariátrica, ¿podrían aparecer alguna enfermedad? después de la cirugía bariátrica puede aparecer alguna enfermedad. No, es muy raro, es muy raro. Miren, lo más importante después de una cirugía bariátrica es mantenerse disciplinado. Yo siempre le he dicho a la gente, esta cirugía es de disciplina. Si yo soy juicioso con mi alimentación, si soy juicioso con mi ejercicio, si soy juicioso con las vitaminas, entonces de esa manera vamos a mantener un equilibrio y no vamos a evitar una desnutrición, vamos a evitar una baja de zinc, una baja de selenio, una baja en el hierro, una anemia, etcétera. Cuando uno no es juicioso, pueden aparecer algunos grados de desnutrición, depende del tipo de cirugía, puede aparecer anemia, etcétera. Pero si se es juicioso, no va a ocurrir ninguna de estas cosas. Y en este momento aprovecho para hablar de SADIS. Nosotros hacemos básicamente en este momento sleeve y bypass, que son las dos cirugías que más se hacen en su orden, 80% sleeve, 20% bypass a nivel mundial. El SADIS es una cirugía que está apareciendo, hay ya una casuística importante, de hecho en este momento estamos en unos cursos con España de SADIS, donde se muestra que tiene estoy invitando aquí al doctor Gamboa, pero no me da. Ojalá doctor pueda volverse a conectar. Eh, muy buena posibilidad de pérdida de peso, o sea, la gente pierde muy bien su peso, alivian muy bien su diabetes, sus enfermedades asociadas, pero tiene algún riesgo de desnutrición, porque el SADIS es hacer un sleeve y conectarlo a unos 300 centímetros de ilion, o sea, dejar solamente 3 metros de intestino delgado absorbiendo y quitar más o menos 3 o 4 metros de intestino delgado, quitarlo no, dejarlo inutilizado para que no pueda absorber. Entonces, es una cirugía que se está practicando básicamente en pacientes obesos mórbidos grado 4, o sea, una obesidad ya muy severa, o pacientes que se han hecho un sleeve y que recidivan, o sea, que se vuelven a engordar y que se han engordado mucho. Cuando un paciente con un sleeve, que gracias a Dios nos ocurre muy poco, vuelve a engordarse, pues le hacemos usualmente un bypass, no le volvemos a hacer un sleeve, sino que usualmente le hacemos un bypass. Pero
cuando se engorda mucho, el SAIS es una buena alternativa y creo que para el próximo año la tendremos dentro de nuestro armamentario para hacerla ya en pacientes muy bien escogidos. Hay que cuidar mucho la toma de vitaminas, hay que cuidar mucho la alimentación, pero bueno, es una técnica que viene como, digamos que en tercer puesto en el número de cirugías que se realizan. J. Carlos 808. ¿Qué pregunta J. Carlos 808? Veamos. Doc, tengo un índice de 41. ¿Qué es prediabético? Yo me checo sangre todos los días y sale entre 95 y 145. Ojalá estuviera acá el doctor Gamboa para que nos contestara esto, que es experto en el tema. Yo creo que por acá está tratando de unirse. Ya creo que vuelve a llegar y él te va a contestar esa pregunta mejor que yo, o si no ahorita te la contesto. Vemos mucha gente que se ha unido, gracias a todos, gracias al doctor Gamboa por estar con nosotros, por sacar un espacio. Hola doctor, volvimos, qué bueno. Bueno, ya volvimos. No sé qué No, pasó, pero bueno, está bien. me Esto estaba siempre haciendo pasa mucha en falta estos. porque aquí andaba yo encartado contestando preguntas de internista. Sai, de Sí, Sai, nos eso, estaba eso. oyendo, nos estaba oyendo. Bueno, perfecto. Mm, Bueno, Sí, aprovechamos para sí. contestar lo del SADIS. Juan Carlos 8, Carlos 808 pregunta, tengo un índice de masa corporal de 41, soy prediabético, me chequeo la sangre todos los días y me sale entre 95 y 145. ¿Usted nos puede de pronto definir, dar la definición de qué es prediabetes, qué es diabetes y contestarle a este hombre Mm. qué podemos hacer, cómo le podemos ayudar? Bueno, entonces vamos a arrancar definiendo prediabetes. Prediabetes no es una enfermedad, es una condición que genera riesgo, así como ser hombre más de 45 años, tener antecedente familiar, tener antecedente de hipertensión, de diabetes, son riesgo para enfermedad cardiovascular. Prediabetes es riesgo de tener diabetes, eso significa. Y ese riesgo sabemos que puede ser tan alto como también nuevamente el 50%. Entre el 25 y el 50% de las personas que tienen prediabetes a los 5 años pueden ser diabéticos. Ok, Y entonces, si bien no es una enfermedad, la importancia radica en que debemos iniciar tempranamente las intervenciones para mitigar ese riesgo y huirle a la diabetes, que sí es una enfermedad que tiene muchos problemas y obviamente no alcanzaríamos acá en muchos slides para explicar todas las consecuencias que ¿qué, tiene la diabetes. La qué importancia de valores, la... qué valores de ¿Cómo? glicemia se consideran prediabetes? Eso, eso. Entonces, por glicemia, decimos que en ayunas entre 100 y 125 es prediabetes. Cuando hablamos de hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada, cuando estamos entre 5,7 y 6,4%, hablamos de Perfecto, prediabetes. Para la diabetes ya se necesita una glicemia en ayunas por encima de 126, o sea que ojo con esa de 140 que mencionaba ahí El- ¿cómo se llama? J. El que nos Carlos, preguntó, J. Carlos, ya es la diabetes. 140 eh, ya es diabetes, ya es diabetes. Dos mediciones de 140 ya es diabetes. Y la hemoglobina glicosilada cuando está por encima de 6,5 ya es Ok, diabetes. o sea que Una cosa importante es que la prediabetes es una recomendación también para realizar la cirugía bariátrica en los pacientes que tienen obesidad, con el fin de lograr un resultado que pueda resolver ese perfecto. riesgo. Que vuelvo, insisto, es muy Perfecto. importante. Nos quedan 10 minuticos. Quiero que hablemos un poquitico de cáncer. La gente no sabe que la obesidad se asocia a un riesgo mayor de ciertos cánceres. Entre los dos de pronto podemos enumerar algunos de ellos. Sí. La obesidad, Se- bueno, entonces hay una cosa importante para hablar de cáncer y es que la obesidad genera inflamación, marcadores de inflamación
y están más altos que en la población general, y sí sabemos que esa inflamación puede generar diferentes tipos de neoplasias. Sabemos que hay mayor riesgo de cáncer de colon, de cáncer de esófago, de cáncer de vía biliar, cáncer de páncreas. Sabemos que en mujeres después de la menopausia se aumenta el cáncer de mama en las que tienen obesidad. Y hay muchas neoplasias que tienen una asociación, algunas más que otras, con, con la obesidad. E incluso pareciera que ese riesgo se disminuye cuando se resuelve Claro, la obesidad, que también esta es de las claro, cosas claro, importantes. perfecto. Eh, y no solo neoplasias, también el ánimo, los trastornos del ánimo, la depresión, la ansiedad, que son enfermedades muy frecuentes. Sabemos que en un estudio que se hizo en el Valle de Aburrá, uno de cada cuatro personas puede tener alguna alteración psiquiátrica y entre ellas los trastornos del ánimo, de la ansiedad y la depresión son claramente asociados con la obesidad. De hecho, que podemos buscar asociaciones por todos lados de condiciones que generan un impacto en la calidad de vida y en la mortalidad de las personas relacionadas con la obesidad. Sí, es cierto. Y por eso es tan importante que en el grupo exista una psicóloga y un psiquiatra, que los tenemos en el grupo, eh, porque de hecho hay tantos cambios en el ánimo, la figura corporal, que todo uno y se imagina que todo es bueno y todo realmente es bueno. La gente usualmente se mejora de su depresión, de su ansiedad, etcétera. Y estamos contestando otras de las preguntas que nos habían hecho ahora, pero la ayuda psicológica es muy importante y la tenemos dentro del grupo. Quiero dejarle claro a los pacientes que no tienen que pasar todos por endocrino, internista, psiquiatra, etcétera. Los que necesitan, todos pasan por nutrición obligatoriamente, la mayoría pasan por psicología, algunos no les gusta y no la necesitan, algunos realmente no la necesitan, pero cuando lo necesitan tenemos a nuestro internista, al doctor Gamboa, tenemos a nuestro psiquiatra, cuando la psicóloga piensa que debe requerir psiquiatría antes de la cirugía o después de la cirugía, tenemos deportólogo, tenemos nuestro grupo de anestesiólogos, nuestro grupo de cirujanos plásticos para las personas que por alguna razón se les estira mucho la piel, etcétera. O sea, es un grupo que no todo el mundo no tiene que pasar por todos los médicos, pero que están disponibles. Y de una vez aprovecho para decirles que quien desee o necesite una cita con el doctor Gamboa, sea por enfermedades asociadas a la obesidad o cualquier tipo de enfermedad que requiera de la ayuda del médico internista, la puede pedir en nuestro consultorio. Los teléfonos y los contactos se encuentran en la parte de arriba del Instagram y el doctor Gamboa está en este momento disponible para cualquier tipo de ayuda que ustedes puedan necesitar. ¿Cierto, doctor Gamboa, que así es? Ok, De acuerdo, perfecto. Y lo así es. recomiendo bastante. De hecho, le pregunto muchas cosas acerca de patologías de mis pacientes, de mi familia y de todo, y es un excelente internista. Em, bueno, no, a usted, Muchas doctor, gracias. por aceptarnos la invitación, pues me parece que ha sido un live bastante interesante y hemos tenido muchas preguntas interesantes y acabamos de hacerle un diagnóstico a Juan y le vamos a recomendar una cirugía bariátrica indudablemente. Tiene una diabetes y tiene 40 de índice de masa corporal. No tienes, es la mejor opción que puedes tener en este momento. No hay otra, no hay de otra. Bueno, ¿qué más podemos hablar, doctor Gamboa? No veo más preguntas por acá, no sé si me pase alguna. Eh, ¿En qué circunstancias se puede engordar una vez realizado el sleeve? Alguien pregunta que si se puede volver a engordar y por qué después de un sleeve, después de un bypass, después de cirugías que no hacemos agresivas como switch duodenal, después del SADIS, después de una banda gástrica, después de otras técnicas que hay por ahí. ¿Por qué me puedo volver a engordar? Porque no sigo mis hábitos de vida saludables. Es lo usual. A veces crece en el estómago y yo a todo el mundo le digo, vamos a ayudarles con un estómago pequeño para que coman menos, se llenen más rápido, les dé menos hambre. De hecho, hay efectos hormonales con la grelina que disminuye el apetito. Pero si uno no come hasta que está satisfecho, sino que después come más por gula, pues el estómago poco a poco se va a ir anchando y se va a ir agrandando. Esto pasa con los años. Eso es muy raro que pase. La
nuestro grupo hace un seguimiento a largo plazo. Nuestro grupo no deja al paciente a la segunda consulta y le dice, bueno, que te vaya bien. Es a largo plazo porque la enfermedad es crónica, entonces tenemos que seguir al paciente todo el tiempo. Es como si el doctor Gamboa, un hipertenso no obeso, un hipertenso, le dice, tómate este propanolol y chao, pues el tipo va a quedar con una enfermedad crónica y no sabe cómo va a seguir el control. La obesidad es una enfermedad crónica y requiere de un control a largo plazo y eso es lo que hacemos con los pacientes. Y esa adherencia a ese tratamiento y con el seguimiento son los que logran los resultados tan buenos que vemos con nuestros pacientes. Sí, doctor Gamboa. No, y que por eso es fundamental que siempre todo esto esté acompañado de los cambios en el estilo de vida. O sea, la modificación de la dieta, la modificación de la actividad física son parte fundamental de la Yo le intervención. cuento una cosa. Nosotros, los ciudadanos bariátricos, tenemos muchos estudios y eh, hicimos un bypass en 1000 pacientes y tantos se volvieron a engordar y tantos están en tanto. O hicimos un sleeve y tantos. Hagamos un sleeve por debajo de 40 de índice, hagamos un bypass por encima de 40, de 45, hagamos un size por encima de 50, hagamos un switch por encima de 60 y le cuento que por experiencia yo creo que la técnica no tiene tanto que ver. Yo creo que es una cirugía bariátrica, cualquiera de ellas, están más indicadas que otras en cierto tipo de pacientes, pero lo más fundamental es lo que usted acaba de decir, el mantenimiento en los hábitos de vida saludables. Y eso lo vemos todos los días. O sea, nosotros tenemos pacientes de SLIT que han bajado 50 o 60 kilos y que eran supuestamente para bypass. Y tenemos pacientes de bypass que los operábamos con 30 kilos cuando no existía el sleeve y se volvieron a engordar. Entonces, la cirugía no es garantía, la cirugía es un empujón muy grande, es el tratamiento más eficaz que ha existido en la historia de la humanidad para bajar de peso a un paciente y ayudarle con todas estas enfermedades, pero requiere básicamente de una disciplina del paciente. Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que hay una cosa importante que mencionaba y es en todas las técnicas ha habido una gran Sí, evolución y lo discutíamos previamente, ¿cierto? Cada vez vemos que las complicaciones y la morbilidad asociada a la cirugía es menor porque sin duda se han depurado muchas de las técnicas que se utilizaban hace mucho tiempo. Y recientemente publicaron por ahí un artículo en el que comparaban la expectativa de vida que sin duda es mejor en el paciente que logra el desenlace adecuado después de la intervención quirúrgica, pero probablemente lo que vemos hoy derivado de una depuración de la técnica quirúrgica y en unos años con toda seguridad puede que se revalúen varias de las cosas que estamos haciendo hoy, hacen que las intervenciones sean más seguras y el beneficio para los pacientes probablemente sea más sí, usted tiene evidente. toda la razón. Las técnicas se han depurado completamente, nos queda ya un minutico nomás. La laparoscopia es un avance grandísimo porque el trauma es mínimo para el paciente y en este momento la mortalidad de la cirugía bariátrica está por debajo del 0,1% y los riesgos están por debajo de complicaciones por debajo del 3%. Los cirujanos cada vez tienen más experiencia y los instrumentos con los que estamos trabajando son supremamente avanzados. O sea, ya coagular con los aparatos que tenemos, cortar con los aparatos que tenemos, las endograpadoras, etcétera, y los tiempos los hemos acortado mucho. Yo recuerdo que alguna vez hicimos un bypass casi que en 8 horas, cuando estábamos empezando. Ahorita un bypass lo hacemos en menos de hora y media, un slip se demora 40 minutos. O sea, son cirugías muy rápidas que exponen a una anestesia muy corta al paciente y el paciente se recupera muy rápido. Casi que al tercer o cuarto día el paciente está tan bien. Como les cuento como anécdota, un paciente de Panamá al cuarto día de operado de un sleeve hace 2 semanas estaba mandándome fotos en la parte alta de la piedra del Peñol. O sea, eso no se debe hacer. Yo no quiero que hagan eso, sino que quiero es mostrar la rapidez con la que la gente se siente mejor gracias a lo que usted dice, a la depuración de la técnica, a los aparatos, a los avances, a todo lo que tenemos. Sí, a todo lo que tenemos nuevo.
Bueno, doctor Gamboa, sus últimas palabras, creo que nos queda ya solamente un minutico, entonces, ¿qué le gustaría decirle a la gente? Bueno, lo primero es agradecerle pues por la invitación y a todas las personas que asistieron a este live. Quedamos atentos a cualquier inquietud y sin duda dispuestos a resolver, bien sea las dudas derivadas de esta conversación que estuvo bastante agradable o lo que los podamos ayudar pues con problemas de salud. Y una invitación, Cuéntenos. volviendo al inicio. La invitación es a que intentemos modificar nuestro estilo de vida. Sin duda el impacto que va a tener sobre la calidad de vida y sobre los años que podamos vivir van a estar muy asociadas al éxito que tengamos en la adherencia a estos cambios, ¿cierto? Lo vemos hoy, lastimosamente, a los pacientes con COVID les va peor si tienen obesidad, o mejor, a los pacientes obesos les va peor cuando tienen COVID. Y yo creo que esta es una de las invitaciones a que podemos mejorar nuestro estilo de vida y con ello disminuir la incidencia de todas estas enfermedades que nos van a producir un gran riesgo de muerte Sí, usted y tiene de toda la enfermedad. razón. Siquiera tocó el tema del COVID. En este momento, a pesar de estar en la alerta roja, debido a que la obesidad es una enfermedad inflamatoria y que cambia el sistema inmune, el paciente obeso es un paciente que tiene más riesgo de adquirir COVID, es un paciente que es población de riesgo para tener una enfermedad más grave en caso de ser infectado por COVID. Y llevamos en Colombia, ¿cuánto? 8 meses de pandemia, casi ya 8 meses de pandemia, y ya tenemos pacientes operados durante la pandemia que han llegado a un peso normal y ya están en condiciones saludables para recibir el COVID y no como lo estaban hace 3, 4, 5 meses antes. Entonces, y como esta pandemia va para largo, yo le digo a la gente, no se quede esperando, hagámoslo lo más rápido posible, porque mientras más rápido te llevemos a un peso normal, pues vas a poder combatir mucho más rápido tu enfermedad. De hecho, ya le he remitido, creo que 2 o 3 pacientes que se han infectado a los 2, a los 3, a los 4 meses de operados y bueno, les ha ido mucho mejor. Han estado así, Les ha exacto, no ido han bien. tenido, no han tenido enfermedad grave por COVID. O sea que sí se puede eh, operar en este momento, se debe hacer lo más rápido posible cuando uno ya es obeso mórbido y también comentar un poco acerca de lo que usted decía, la prevención. Yo en los lives casi siempre cuando nos queda un poquito de tiempo, este live se está como, nos dejaron alargar un poquito más, no sé por qué, Instagram cambió, que ya era una hora exacta antes y ahorita nos está dejando un poco más. Eh, Invitar a los padres a evitar la obesidad en los niños, a mercar saludablemente, a hacer deporte con ellos. Los niños son el reflejo de los papás, no de la cantaleta de los papás, de lo que hacen los padres. Entonces, invitarlos a prevenir la enfermedad desde la familia. Yo digo siempre, el niño de 8 años no es el que va y merca en el mercado el mecato y las salsas y las hamburguesas y todo esto, y las gaseosas. Es el papá y la mamá los que llevan eso a la casa y el niño encuentra eso en la nevera o en su cocina y es el que se lo come. Entonces, si un niño ve que su papá hace ejercicio, su mamá hace ejercicio 4 o 5 veces por semana y los invita y los mete en un deporte, pues seguramente vamos a evitarlo. Quisiéramos estar operando mucha menos gente. Desgraciadamente, esto cada día es más, esto ya se volvió casi una pandemia, la obesidad en el mundo. Estamos por niveles del 50 hasta más por ciento en algunos países que tienen una prevalencia altísima de sobrepeso y de obesidad y desgraciadamente sigue para arriba, pero podemos. Claro, Entre ellos Colombia, pues, está ahí México, estamos Brasil, metidos. Estados Unidos, Mm. Colombia, estamos ahí metidos entre los países más obesos. Entonces, sí, siempre hacer el llamado a esa prevención que podemos hacer desde la casa para no tener que llegar a estos niveles. Bueno, doctor, ¿alguna otra cosa que queramos hablar en este momento? No, así está muy bien, quedamos pendientes y dispuestos a atender Perfecto. cualquier duda. De nuevo, muchas gracias por la invitación y para todos que tengan una feliz noche y síganse cuidando, que yo creo que es lo Sí, más es muy importante en este importante que momento. le digamos a la gente que la enfermedad está en este momento en uno de sus momentos más altos. Mucha gente está enferma en la calle y no lo sabe. Y esos cuidados del tapabocas
del lavado de manos, del distanciamiento social, de las reuniones familiares, de las reuniones sociales, no las debemos tener todavía. Debemos seguirnos cuidando. Nuestro sistema de salud se puede colapsar fácilmente si nos descuidamos. Entonces, sí, me parece muy bien el mensaje acerca del COVID. Doctor, mil gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Seguiremos trabajando juntos, espero que muchos años más y posiblemente tengamos otro live en algún momento con más temas que pueda ser interesante para la gente. Gracias a todos y Claro buenas que sí. noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.